Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como
aprender a cultivar una afinidad energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo un match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta que se llama La palabra quiere ser escrita nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para Capricornio. ¿Cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza? Para Capricornio le salió la frecuencia de la unicidad al revés y le salió la frecuencia de la madre al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de la unicidad al revés. Salió el arcano mayor, el hierofante al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia de la madre. Salió el arcano menor del as de espadas al derecho. Bueno, entonces para Capricornio vamos a empezar con la frecuencia de la unicidad que le salió al revés. Esta frecuencia de la unicidad al revés me está indicando que tu energía creativa, tú la estás empleando en esconder aquellas partes de ti, aquello que te hace único, o en alejar de tu experiencia o de tu conciencia sobre ti mismo ciertas partes de ti que se quieren expresar y como que tú no le das validez a esas partes de ti o tú no las ves valiosas o estás aplazando y aplazando la expresión de esas partes de ti. Entonces algo así como que tu energía creativa y creadora se está enfocando en esconder, frenar, suprimir o reprimir aquella expresión única de tu ser. Porque consideras que si muestras esas partes de ti vas a generar algún conflicto y para evitar ese conflicto estás escondiendo esas partes de ti. Entonces esto puede tener diferentes causas. Una causa puede ser que tú sientes que no vale la pena mostrarte tal cual como tú eres al mundo. Y esto puede deberse a una baja autoestima o si ya lo relacionamos con ese arcano mayor del hierofante, que le das muchísima importancia a encajar en un contexto tradicional. Y esto hace que le des más importancia a aquello que deberías hacer, aquello que se espera de ti, cómo deberías actuar, cómo te deberías comportar, como que le das más peso a la obligación que un contexto muy rígido está imponiendo sobre ti. Entonces este contexto rígido puede ser una institución, puede ser tu trabajo, puede ser los valores familiares, que no quieres como ir en contra de esos valores familiares, puede ser incluso el espacio donde tú te encuentras, la cultura que te rodea. Y esto está haciendo que estés escondiendo tu propio ser, tu propia luz. Y es probable que esto esté drenando tu energía. Porque cuando uno esconde su propio ser, cuando uno pretende ser alguien que no es, o cuando uno pretende encajar en un contexto que no está alineado con su firma energética, todo esto lo que hace es drenar y drenar nuestra energía vital. Entonces aquí adquiere mucha importancia lo de el mensaje de la energía del mes de trabajar la herida de la vergüenza.
porque esto quiere decir que hay partes de ti que tú escondes porque las consideras inadecuadas, equivocadas, erróneas, o que hay partes de ti que tú no muestras porque te da miedo equivocarte, te da miedo no cumplir esas obligaciones o esas expectativas externas. Y ese hierofante también está indicando que, como estamos hablando de un arcano mayor, que estás en un capítulo muy importante de tu vida en el cual estás aprendiendo a revelar ante ti tu propia divinidad, tu propia luz, tu propia esencia, tu propia firma energética. Y sin embargo, entonces, como estamos hablando de esa frecuencia de la unicidad que me dice que estás escondiendo esa luz interna, esa divinidad interna o eso que quiere expresarse a través de ti. Aquí es importante entonces que te des la oportunidad de trascender ese peso que le das, el contexto que te rodea, ya sea tu trabajo, ya sea tu familia, ya sean los valores de tu crianza, ya sean las expectativas externas de las personas que te rodean, que trates de trascender ese peso que le das a ese contexto y que te sueltes a mostrarte tal cual como tú eres. O que te des la oportunidad de empezar de nuevo un camino que te permita mostrarte tal cual como tú eres. Entonces aquí es cuando llega el mensaje de la siguiente frecuencia y del siguiente arcano, porque la frecuencia de la madre profundizada por ese arcano menor de las de espadas, este as de espadas me está indicando que se abre ante ti una oportunidad de un nuevo comienzo. Y esta frecuencia de la madre te pide que te aprendas a cuidar, a nutrir, a dar amor, a dar alimento, a dar espacio para hacer y a que abras un camino para ti que te dé soporte, que permita que tú satisfagas tus necesidades más profundas, que te permita relajarte, que te permita una vida tranquila, que te permita una fluidez, una suavidad en la experiencia de vida. Entonces aquí adquiere más importancia el mensaje de la energía del mes que te invita a explorar un camino de manifestación de tus experiencias mundanas, por así decirlo, y un camino de manifestación de aquello que tú quieres, tú sueñas y deseas de una manera más suave y más amable con tu energía, ya soltando la tendencia al sacrificio, al esfuerzo, a la lucha, a la dificultad, por recorrer un camino en el que tenías que ser fuerte, esforzarte, aguantar, dar la pelea, llegar hasta el final y todo aquello que enmarca ese mensaje del hierofante que es como lo que deberías hacer, lo que se espera de ti. Entonces es como lo que te dije desde el principio, como un cambio de paradigma. Y lo interesante de ese as de espadas es que como está al derecho, está mostrando que puedes tener una fuerza, una determinación, una voluntad para abrirle la puerta a ese camino que te va a permitirte maternarte a ti mismo o a ti misma, que es una nueva dirección que exige de ti una acción específica, como para echar la bola a rodar. Y como estamos hablando del mazo de las espadas, también estamos hablando de la apertura hacia la búsqueda de tu propia verdad, porque las espadas también son el símbolo de la propia verdad. Entonces recuerda lo que te decía el arcano anterior del hierofante, que es un momento en el cual tú puedes llegar a revelar tu propia luz interna, tu propia divinidad. Y eso puede tener mucha relación con cómo ese nuevo camino que se abre ante ti puede ser un camino en el que tú recorras aquello que es verdadero para ti. Y ese nuevo comienzo te puede llegar a través de una revelación interna. Entonces este as puede implicar desde nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos espacios, nuevas oportunidades, entrenar tu discernimiento para un proceso de toma de decisiones hacia nuevas decisiones, valga la redundancia, estrategizar, enfocarte con una agudeza mental, con una claridad mental y algo así como que también invitar nuevas maneras de razonar, de pensar, de resolver. Entonces aquí se refuerza mucho más lo del mensaje del cambio de paradigma, de las viejas maneras que serían el símbolo de ese hierofante, de lo tradicional, de la vieja escuela, por así decirlo, y las nuevas maneras que es ese símbolo de las de espadas, que es el primer paso de un nuevo camino. Entonces, si te encuentras en situaciones, en coyunturas, en decisiones, en
interacciones con personas que te presenten esa dualidad de ese cambio de paradigma en la cual se te da una opción de seguir en lo viejo, seguir en lo que ya conoces, seguir en el sacrificio, seguir en la dificultad. Y también se te presenta la opción de un nuevo paradigma, algo más suave, algo más amable, algo más relajado, algo más fluido. Trata de honrar entonces el mensaje que te dicen todas las cartas de esta lectura, es decir, de honrar ese nuevo comienzo con ese cambio de ese paradigma. Entonces, trata de honrar siempre el camino de menor resistencia, siempre el camino más amable para ti, para tu energía, para tu sistema nervioso, para tu cuerpo emocional. Y verás que así empiezas como a alinearte con tu unicidad, es decir, en tu esencia única, en tu firma energética. Y en cómo esa esencia única puede ser la punta de la flecha que te guíe en tu proceso de decisiones, de acciones, de comportamientos, de transformación hacia un camino de vida con una manifestación experiencial y material más expansiva y más nutritiva para ti. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.